Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Amigas, amigos, bienvenidos. Yo soy Juan Diego Umpierres, Frente a la Vida. Gracias por estar, por pertenecer, por sumarte, por crecer, por inspirarte, por suspirar y sobre todo por ser parte de esta nueva conciencia que siempre gerenciamos de alguna manera aquí cada tarde y en la noche, por supuesto, a través de Telesucesos. Un gusto que nos acompañes, un gusto recibir cada uno de tus mensajes. Qué honor, qué valor le damos a cada una de tus líneas que nos plantean el compromiso de seguir haciéndolo, en disposición de llevar esperanza, de llevar alegría, de llevar disciplina esa del alma que siempre nos pone en la construcción de un espacio para poder crecer. Gracias, siempre. Gente, además que se destaca por la redacción, opina, se mete en la polémica de las cosas que tocamos aquí y como siempre les digo, sin ánimo de llevar verdad, sino más bien llevar herramientas funcionales que apunten al corazón y que nos convoquen para ser cada día mejores. Redes sociales como Juan Diego Motiva, tanto en el Facebook como en el Twitter, también en el Facebook Frente a la Vida. Ahí nos buscas y vas a ver cada uno de los programas que los montamos a través del canal de YouTube de Telesucesos, todo en HD para que nos veas en cualquier parte del planeta, de la Patagonia hasta el Medio Oriente. La parada inteligente siempre la hacemos aquí en la tarde y en la noche en Telesucesos. Frente a la Vida en el Facebook también. Ese es tu punto para poder reencontrarnos, mirarnos y estar cerquita. Un gusto que nos acompañe hoy el doctor Eduardo Banda. Gracias, doctor, por estar aquí. Gracias. Lo tuvimos hace un tiempo. Él es médico urólogo y siempre es bueno tocar ciertos temas de la salud para llevar conciencia, para educarnos y sobre todo para llevar información inteligente a todo este público que nos une aquí Frente a la Vida. Hoy quisiera el doctor para tocar un poco de manera general al comienzo lo que se llaman las enfermedades de transmisión sexual, las ETS, y después meternos en un tema que aparentemente se aborda solamente de lo femenino, pero también de lo masculino puede tener repercusión, que es el famoso, por llamarlo de alguna manera, el virus del VPH, que las cifras son de impacto, ¿verdad? Gracias, doctor. Primero un poco hacer una síntesis de qué se denominan estas enfermedades ETS o de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual cada vez son más comunes, cada vez son más frecuentes. Y podríamos decir en un sentido figurativo, lastimosamente empiezan en edades cada vez más tempranas. Así es. Y esto se empieza a ver porque los muchachos empiezan con su vida sexual cada vez más temprano. Entonces hay diferentes enfermedades que anteriormente se las podía encontrar a partir de los 22, 24 años, 26 años. Ahora encontramos desde los 12 años y eso nos llama mucho la atención. O sea que la iniciación sexual es a esa edad. Lastimosamente podríamos decir que sí. O sea, indudablemente, y volvemos a lo mismo, la estructura, la educación, los padres, ¿qué está pasando, no? Exactamente, esa es una de las causas fundamentales. Y ves en consulta, o sea, tú en el área de la urología, que te llegan jovencitos con algún tipo de ETS en nuestros tiempos. Sí, y nos llama mucho la atención porque es independiente el nivel social, cultural, económico, ¿sí? A todo nivel llegan los pacientes y uno pensaría que vienen por alguna otra alteración o alguna otra patología, pero que te vienen a preguntar, en unos casos te preguntan qué debo hacer previo a, en otros casos dicen, doctor, esto presento ya. Okay. ¿Y qué te encuentras dentro de las más cotidianas en consulta? Una de las más cotidianas tenemos el virus del papiloma humano, ya lo vamos a tratar, que vamos a tratar más adelante. Tenemos el molusco contagioso, tenemos el herpes simple, son las más comunes, pero tampoco dejamos de ver, por ejemplo, sífilis en muy poca cantidad, eso sí en muy poca cantidad, pero el chancro... Que eran las clásicas de esa enfermedad que se hablaba de la gonorrea, de
Gonorrea sí dice aquí igualito, sí, ¿no? sí, Igualito, igual. Okay. La sífilis, esas eran como las estadísticas más alarmantes de antes, Exacto, ¿no? y eran las más comunes en ese momento, pero ahora no es que han disminuido, se mantienen, pero ha habido otras que han aumentado. Entonces eso nos llama mucho la atención. Y la educación frente al proceso del uso del preservativo sigue siendo todavía como un mecanismo de educación que no termina de penetrar en la conciencia. A ver, definitivamente tenemos que ser muy claros. Si no tenemos una buena educación que va desde la casa, ¿sí? Que es la principal. Si no tenemos una buena educación, los pacientes van a venir por esto, porque todavía creen que el preservativo es algo malo. Claro. Pero si empiezan a una vida sexual muy temprana, ahora, lo ideal sería que no la tengan, exactamente, que no la tengan, pero en este punto tú no puedes controlar, ¿sí? Entonces depende mucho de la educación, tienes que saber indicar, tienes que indicar cómo tiene que hacer, porque si hay no alternativas, sino hay malos conceptos, porque muchas veces utilizan solo para evitar un embarazo, pero no para evitar una enfermedad de transmisión sexual. Claro, y también diríamos que en la educación escolar deberían tocar estos temas, o sea, porque si ya tenemos una iniciación sexual a esa edad, hay que hablarlo de frente y ponerlos en contacto con todo esto que está vigente en 12, 13 años, o eso que tú dices, los embarazos precoces, o una cantidad de enfermedades que las empiezas a ver a esa edad donde son todavía unos pequeños. Exactamente, y donde no tienen la idea, ni tanto para un embarazo, menos aún para una enfermedad de transmisión sexual. Y eso es lo que puede ocurrir, porque muchas veces los niños, porque siguen siendo niños, tienen temor de comentarles a sus papás, y esas enfermedades no son tratadas, no son curadas, y vienen luego con situaciones mucho más complejas. Claro. Entonces, sobre todo la sífilis, que viene en un estadio terciario donde podemos fatal no hacer mucho en ocasiones. Claro, pero ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que la sífilis haya llegado a ese estadio, no? O sea, es increíble. ¿Y VIH? ¿Cómo estamos en VIH? VIH es otro problema porque las enfermedades de transmisión sexual se presentan con mayor frecuencia en los pacientes que hacen síntomas. O solo que tienen VIH, pero también con enfermedades con la enfermedad como el SIDA como tal, porque tenemos que dividir las dos cosas, ¿no? Claro, VIH y SIDA, ¿no? Entonces es más frecuente en ellos las enfermedades de transmisión sexual. Por sistema inmunológico deprimido. Y es en donde más debemos tener cuidado para poder dar un tratamiento adecuado. Así es. Bueno, vamos en la próxima parte ya a meternos el tema del VPH, que sigue siendo como un factor de repetición continua y de expansión gigantesca en nuestros tiempos y en el mundo entero. Hoy conversamos con el doctor Eduardo Banda, él es médico urólogo, y vamos a desnudar este tema que pareciera exclusividad de las mujeres, pero lo traje a él, como tocamos el tema de la próstata desde el punto de vista del ámbito de la urología, lo estoy trayendo también desde el ámbito de la urología para tocar VPH hoy aquí frente a la vida. Regresamos frente a la vida, conversamos con el doctor Eduardo Banda, él es urólogo, y bueno, vamos a empezar a hablar de VPH. Aparentemente es la enfermedad de transmisión sexual más común de nuestros tiempos. Sí, el 95 a 98% de los casos se encuentra dado por transmisión sexual. Existe un porcentaje que todavía no sabemos cuál es el motivo, el origen de la transmisión, pero la mayoría es muy alta. Y es cierto que el 85% de la población en algún momento va a tener contacto con algún tipo de VPH. Es muy cierto. En algún momento, pero ese es el porcentaje. Sí, en algún momento de nuestra vida, todos vamos a estar en contacto con el virus del VPH, todos. Pero en algunos se va a presentar, mientras que en otros no. Y eso va a depender mucho de nuestro sistema inmunológico. Si nuestro sistema inmunológico es el adecuado, nuestro organismo lo va a rechazar. Caso contrario, no. Es lo que yo te decía con los pacientes de VIH y de SIDA, que son los que deben tener mayor cuidado y hay que hacerles un mayor control. Sí, pero este es un tema muy importante, que hay que saberlo también, llevarlo con mucho cuidado, porque malos conceptos
o malas creencias pueden llegar a producir angustia, pánico e incluso separación de matrimonios de muchos años. Ahí voy con eso porque primero determinar que hay más de 100 cepas de VPH. Así es. ¿Ok? Algunas las han denominado de bajo riesgo, otras de alto riesgo. Vamos a empezar a definir eso. ¿Qué se llaman de bajo riesgo y qué se llaman de alto riesgo? Ya. Generalmente existen 2 de bajo riesgo, que son, como tú le decías, más de 100 tipos, de los cuales el número 6 y el número 11 son las de bajo riesgo. Son los que se te presentan una lesión, se podría decir, entre comillas, benignas. No se hace nada. Pero hay las otras, que son las 16 y las 18, que van a desembocar, mejor dicho, esto es importante, pueden, no van. Pueden desembocar en un cáncer de cuello de útero en la mujer. ¿Sí? ¿Y en el caso de los varones? En los casos de los varones es menos probable, pero se ha visto que el virus, el número 16, es el causante del cáncer de pene. Obviamente eso depende de muchas circunstancias. En nuestro país no hay tanto cáncer de pene en relación a otros países como en Brasil, en donde es... en Brasil se dice que en el año aproximadamente 1.500 personas son amputadas. O sea, un carcinoma gigantesco. Exactamente. ¿Y a qué se debe? ¿Han tenido algún tipo de investigación de saber por qué? Está en relación también con el aseo y también está en relación con su genética. Ese es el punto. Sí. Ahora, hablando de ese VPH 611, o sea, que es la cepa, me imagino que es la más común en el sentido de las famosas verrugas genitales, así se le denomina, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ves en consulta? ¿Qué te llega un varón y qué te dice, mira, me salió esto, ¿qué hago? No, por lo general viene referido por el ginecólogo de su pareja o de la esposa. Sí, porque son a ellas quienes les encuentran. Entonces dice, su novio, su pareja, su esposo es el culpable de que usted tenga esto. Nos las lanzan a nosotros. Sí. Entonces es un problema porque ellos ya vienen... ¿Y no puede ser al revés? Es que no sabemos, eso te voy a decir luego. Entonces es un problema porque ellos ya vienen estigmatizados, que ellos fueron los culpables. Entonces nosotros analizamos. Y también existía un examen que se llamaba penoscopía. No se llamaba, se llama penoscopía. Pero es un examen que ya no lo realizamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene muy baja sensibilidad y muy baja especificidad. Entonces aquí vamos a encontrar los falsos negativos y los falsos positivos. Entonces es un estudio que no nos sirve para un diagnóstico adecuado. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Primero, en el examen físico, ver que exista la verruga. Y si no existe la verruga, el paciente no tiene al momento. Pero que no la tenga en presencia ahí no significa que no sea portador, le pregunto. Y no siendo portador con lesión aparente física, ¿puede transmitirlo? No sabemos. No sabemos la conducta, ¿sí? Porque yo no sé si el hombre le pasa a la mujer o la mujer le pasa al hombre. El tiempo de incubación del virus del papiloma va desde 3 meses en adelante. Si esa pareja, hombre o mujer, tuvieron una relación sexual cuando tuvieron 15 años y no fue con la persona que se casaron, sino a los 25, 26, puede desde esa edad tener el virus. Y no lo manifestó nunca. Claro, entonces, porque también pasa que y uno lo ve en psicoterapia, que se argumenta la infidelidad. Entonces tú me salió ahorita y quiere decir que tú estabas con otra o estabas con otra. Y resulta que quizás hace 15 años y ahora se manifiesta. ¿Es posible eso? Y eso sí, eso es posible. Y ahora te sumo una cosa, que tú le haces un estudio a la pareja. ¿Sí? Por eso siempre pido a mis pacientes que vengan con su pareja. ¿Por qué? Porque yo le hago un estudio a la pareja, le veo que no hay lesiones, vemos con unas lupas, no hay lesiones, tú no tienes lesiones. Entonces dicen, yo no he sido. Ahora ha sido tú. Y a veces se complica la cosa, ¿no? Entonces no es así. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? No se sabe en este caso. No sabemos en este caso. ¿Sí? Ahora, y estas lesiones benignas, en el caso del varón, que es lo que estamos tratando, ¿qué se hace? O sea, cuando presenta la lesión física que se ve y que la logras ver, como quien dice, así, con la lupa o con la penescopía. Sí, hay varios tratamientos que se puede utilizar. Se puede utilizar crioterapia, se puede utilizar electrofulguración, se puede utilizar resección, se puede utilizar el ácido acético, ¿sí?
Se puede utilizar podofilina. La idea, ¿cuál es? Eliminar la verruga. La lesión. Si es que no tiene la lesión, no necesitas tratamiento. Claro. Ahora, si nosotros tenemos la lesión, podemos tomar una muestra y mandar a un laboratorio de biología molecular, pero mandar al laboratorio de biología molecular para que nos diga qué tipo de BPH es. Okay. Ese sería el diagnóstico exclusivo de eso. Muchas veces me dicen, pero hay como tomar una biopsia. Claro que hay como tomar una biopsia, pero ¿de qué parte la tomo? Claro, si no ves lesión. Claro, vamos a quedarnos en esto para la última parte, seguir hablando de esto y a todos los varones también, porque es muy común y hay que también desmitificar ciertas cosas, porque también hay que decir que todas las verrugas, aunque no sean genitales, provienen de una carga viral, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a ver cómo desmitificamos eso. Estoy conversando con el doctor Eduardo Banda, médico urólogo, aquí frente a la vida. Regresamos frente a la vida, hoy conversando con el doctor Eduardo Banda, hablamos de VPH, virus de papiloma humano. Bueno, son las siglas más comunes de nuestros tiempos, sí, ¿no? Claro, habíamos iniciado el programa diciendo que usualmente VPH le asustaba a la mujer por todo lo que va en relación a ese cáncer de cuello uterino, que también leí en algún momento un protocolo que habían mujeres que habían sido diagnosticadas y muy maltratadas del orden quirúrgico, o sea, habían sido realmente, como quien dice, excesivamente tratadas y no necesitaban solamente más bien tener un control de seguimiento. ¿Es cierto esto? Exactamente, sí. A ver, cuando se hace un Papa Nicolau para diagnosticar en una mujer, nos pueden dar tres situaciones. Una alteración in situ leve, moderada y severa. Okay. La lesión leve puede regresar. Puede regresar a su situación normal en el 53% de los casos. ¿Sin tratamiento? Sin tratamiento, ¿sí? Entonces, no necesita tratamiento. El moderado hasta puede regresar en un 34% a ser normal, y el elevado, que se consideraría casi un cáncer in situ, el 12% puede regresar hacia atrás. ¿Sí? Entonces, muchas veces estamos sobretratando a esas pacientes. Entonces, ¿cuál es el miedo de los colegas? Es que tiene ya el diagnóstico, pero no sabemos si es que va a estar dentro de ese 53 o de ese 34%, entonces hacen un tratamiento. Pero muchos de esos son sobretratados. Y en el caso, ahora volvemos a lo mismo, el VPH 6 y 11, que son las verrugas genitales, ¿se transforman en cáncer estas verrugas? No. ¿Hay posibilidades? No, ya están designadas. 6 y 11 son verrugas benignas. 16 y 18 van a las malignas, ¿sí? Que son las que pueden degenerar. No es que van a degenerar, pueden degenerar en un CAD. Ahora, exacto, pero este camino de esa degeneración es lenta, le pregunto. O sea, porque he entendido que muchas mujeres, claro, son mujeres que no han pasado por un ginecólogo ni por una citología 15 años. Entonces, cuando viene la lesión, por supuesto, ha sido mucho más expansiva. Teniendo controles periódicos, aunque esté la lesión y aunque sea un VPH de alto riesgo, no tendríamos por qué llegar a un cáncer. Por supuesto. Porque van a estar dentro, insisto, dentro de las pacientes que pueden regresar a su estado normal. Entonces, una paciente lo que interesa es el control. Por eso es que es el control anual únicamente en un inicio con una citología, que es del Papa Nicolau. Si hay una duda, podemos pasar a hacer la colposcopía. Y hay unas células que se llaman coilocitos. Pero cuando se hace un estudio histopatológico, existen unas células similares que dan la misma idea, pero que están dadas por hongos. Pero no son coilocitos y muchas veces eso es mal diagnosticado. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas hay que saber. Dentro de esto también hay que hablar de lo que es las vacunas. Sí, que también es un tema, porque hay gente que sí apuesta a la vacuna del VPH, gente que dice que los efectos secundarios de la vacuna del VPH sigue siendo, en mi país, Venezuela, la vacuna del VPH todavía no está aprobada. El Ministerio de Sanidad no la permite. Las niñas que les están poniendo la vacuna es gente privada que ha traído la vacuna a Venezuela. ¿Qué tan necesario es, sabiendo lo que nos ha dicho, que todo el mundo va a tropezar en algún momento con algún tipo de VPH? Eso es por eso te hablaba, porque muchas veces piensan que solo la vacuna ya es el tratamiento ideal y no es eso.
porque se está viendo, hay un estudio nacional en donde ya se está viendo otras cepas de virus de papiloma humano que no cura la vacuna y que están desencadenando un cáncer de cuello uterino. Entonces, si utilizamos la vacuna, vamos a quedarnos cortos, en pocas palabras, porque existen 2 tipos de vacuna. Una que se llama tetravalente para los 4 tipos más comunes. Donde está incluido el 6, el 11, el 11, el 16 y el 18. Y otro que es bivalente, que solo están los de las verrugas, que es el 6 y el 11. Entonces, ¿qué hacer si una persona ya... lo ideal es vacunarse antes de las relaciones sexuales. Pero ¿qué pasa si ya luego de tu relación sexual ya tienes eso? ¿Necesitas vacunarte o no? Ajá, ¿cuál es la respuesta a eso? La respuesta es que tienes que vacunarte, porque todavía tienes 3 cepas que te pueden dar. Sí. Ahora, la otra parte de lo que tú comentas es muy importante, porque dices los efectos indeseables que están produciendo. Entonces hay que sopesar qué es mejor. Entonces eso es importante también conocer. Dentro de este campo de las verrugas genitales, son verrugas genitales. ¿Por qué le hago eso? Si sale una verruga en el muslo, ¿podría ser un VPH genital? No, porque también hay unas que salen en los dedos que deben haber... claro, que y es un VPH es un VPH. Claro, también. Y tú le das la mano y no te contaminas, no te contagias, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, no, estas son específicamente a nivel genital. No en las piernas. No, pueden haber verrugas planas en el tórax, en la cara, ¿sí? Pero no tienen nada que ver. No es una genital que infectó. En el muslo, nada de eso tiene por qué ver no tiene pues un VPH genital. En lo absoluto. ¿El preservativo protege, no protege? Sí te protege. Se ha visto estudios que hasta en el 80% utilizado adecuadamente te protege. ¿Por qué no el 20%? Porque las lesiones no se presentan únicamente en el cuello, en el cuello del útero o en el prepucio, en el glande, sino en tejidos más que están a los lados. Por ejemplo, en escroto, en los labios mayores, labios menores. Entonces, el roce, la fricción hace que se contamine. Entonces, te puedes prevenir hasta un 80%, pero no un 100%. Y la infección es producto del roce de la misma lesión. Por supuesto. Es del roce, porque si no hay fricción, si no hay una lesión en donde puede estar en contacto directo, no va a haber esta lesión. ¿Sí? Y muchas veces también pensamos que por qué yo me infecté y mi esposa no se infectó, o viceversa. Y eso depende mucho del sistema inmunológico, como te dije. Así es. Bueno, hoy conversamos con el doctor Eduardo Banda. ¿Dónde te localizan para que puedan tener en contacto contigo? Oye, estamos en el consultorio en el Hospital de los Valles, ¿sí? El número del consultorio es del 244-7654, donde pueden llamar. Y gustosos estaremos de atender. Así es, hoy conversamos, te vamos a tener muchos programas, sobre todo eso para llevar salud sexual, que también tiene que ver con el contenido psicoemocional. Miren lo que tratamos, ¿no? Cantidad de adolescentes, también lo que nos habla de reflejo de falta de estructura de padres, y que yo siempre lo digo, los niños con el sexo tienen que tener prudencia. Es bueno las iniciaciones siempre y cuando sean correctas y estemos presentes. Hoy conversamos VPH, y todo lo que tiene que ver con ETS y educación sexual con el doctor Eduardo Banda. Hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.